Buen día, estudiantes de noveno nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material en el que hoy pues ya estaremos terminando básicamente o prácticamente eh, lo que será el material o lo que son los contenidos para este curso 2020. Vamos a hablar de dos temas muy eh, sencillos, cortos, que se refieren a la estadística y la probabilidad. La estadística de noveno es muy diferente a la estadística de séptimo y octavo e incluso a la estadística que se ve en bachillerato, porque básicamente se limita a dos grandes temas o a dos grandes preguntas. Una es sobre las variables y otra es sobre la interpretación de las tablas. Sin embargo, yo voy a enfocarme más que todo a lo que son los tipos de variable. Cuando estamos en séptimo, pues vemos que existen dos tipos de variables estadísticas. Las cualitativas, que se refieren a una cualidad, y a las cuantitativas. Ahora, estas variables cuantitativa, se divide en dos grandes grupos. Las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas. Discretas. Bueno, ese pilot ahí ya no, ¿qué va? No funcionó más. Las continuas se refieren a variables cuya respuesta es un número entero. Ejemplo, eh, perdón, me equivoqué aquí terriblemente, cuya respuesta corresponde a un número que tenga decimales. Qué pena. Ejemplo, la estatura de una persona. Normalmente, ¿cuánto mide una persona? Pues bueno, un metro, 1,56 metros, 1,85, por ejemplo. Entonces la estatura. La estatura es una variable que puede ser continua. Claro, en metros, ¿verdad? La masa o el peso en kilogramos. ¿Cuánto pesa una persona? Bueno, eh, puede ser que alguien pese 55,8 kilogramos, ¿verdad? La distancia en kilómetros. Por ejemplo, no sé, ¿a cuánto está Pérez Celedón? A 85,8 kilómetros de distancia. Siempre que una respuesta pueda darme números con decimales, es una variable cuantitativa continua. Y la otra variable cuantitativa, ahora sí, es la variable cuantitativa discreta, que aporta o da como respuesta un número entero. Por ejemplo, cantidad de personas en algún lugar, número de hijos. Cualquier respuesta que corresponda a un número entero, pues a eso hará referencia a una variable cuantitativa que es discreta. Pues lo demás de estadística son tablas, pues normalmente en alguna tablita de valores, pero en este caso pues quedará para la sesión virtual, ¿ok? Y lo otro que entra en el examen de noveno es la probabilidad. En octavo se hace una gran inversión de tiempo al estudio de la probabilidad y a los conceptos básicos de la probabilidad. En noveno, pues básicamente lo que se estudia de la probabilidad es el cálculo de una probabilidad
y se hace mediante la ley o la regla laplaciana, que lo que dice es que la probabilidad de que suceda un evento es igual a los eventos favorables entre la cantidad total de eventos. Lo reduzco a esto, básicamente, para entender bien el concepto de la probabilidad. Si se hace una rifa, la rifa contiene 100 números. Si una persona compra 8 números, ¿cuál es la probabilidad de pegarse la rifa o de ganar la rifa? Bueno, la probabilidad de pegarse la rifa va a ser igual a 8 de 100. Ahora, mucho cuidado porque eso se puede simplificar. Entonces, normalmente pues tendremos que pensar en el número más simplificado posible. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 100 es 50 y la mitad de 4 es 2 y la mitad de 50 es 25. Entonces, pues siempre habrá que... no, van al otro. Aquí está. Habrá que pensar siempre en simplificar la probabilidad que se calcula. Me disculpan, ustedes saben que es un video que no tiene edición. Voy a cerrar esta parte de la probabilidad con un ejemplo propio de un examen, porque normalmente pues eso es lo interesante, ¿verdad? Me dan una tabla X y dice así: el departamento experiencia, bueno, con experiencia, sin experiencia, ponga el 7, mamá. No, con el otro, mamá, ahora es con este. Y total. Entonces, el departamento va a ser, por ejemplo, bodega, informática, contabilidad y secretariado. Uy. Entonces, con experiencia en bodega hay 9 personas, sin experiencia 3 y total 12. En informática hay una persona con experiencia, 2 sin experiencia, en total 3. En contabilidad hay 12 con experiencia, 4 sin experiencia y total 16. Y en secretariado hay 8 personas con experiencia, 6 sin experiencia y 14 en total. Entonces, el total de personas con experiencia es de 30, el total de personas sin experiencia es de 15 y el total general será de 45. Entonces, con base a esa tabla, pues se responderán preguntas de cualquier tipo. Por ejemplo, la primera pregunta es: si del total de personas contratadas sin experiencia en el puesto se elige una al azar, entonces, ¿en cuál hay mayor probabilidad de que pertenezca a un departamento? Bueno, este es el total de personas sin experiencia, son 15. Entonces, si yo escojo una al azar, ¿cuál es lo más probable que me aparezca? Una persona de secretariado. ¿Por qué? Porque es la que tiene más personas. Si la pregunta, por ejemplo, fuera, y ya lo voy a borrar para poder escribir la pregunta como debe ser. Si la pregunta fuera, si de las personas contratadas en contabilidad se elige una al azar, recuerden que la probabilidad
es sobre el azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta tuviera experiencia? Entonces me dan 4 opciones. Opción A, 4 sobre 15. Opción B, 4 sobre 16. Opción C, 12 sobre 16. Y opción D, voy a ponerla por aquí, 12 sobre 30. Entonces, la pregunta ustedes van a tener que devolverse para ver el cuadro completo otra vez, pero de contabilidad habían un total de 16. Habían 12 con experiencia y sin experiencia 4. En total eran 16. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de contratar a una persona sin experiencia? Entonces, sin experiencia son 4 de el total que son 16. O sea, la opción B. Y básicamente, pues todas las preguntas giran alrededor de este concepto. Los eventos posibles entre la cantidad total de eventos. Nos vemos en la sesión virtual en la noche y pues cualquier otra duda que puedan ir teniendo en el camino, pues ya saben dónde encontrarme. Que les vaya muy bien, muchachos, éxitos.